Y cambiamos de materia, saludamos de inmediato a nuestro siguiente invitado, el economista, exministro Carlos Ominami, a quien le damos la bienvenida. Carlos, ¿cómo le va? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Buenos días, buenos días. Sí, queremos conversar con usted respecto de los programas económicos o presidenciales de algunos de los candidatos que van a postular a la moneda, y queríamos partir respecto de la situación en torno a José Antonio Kast, porque es el que más ha generado críticas en el último tiempo respecto de cómo supuestamente va a congeniar estos objetivos que él se ha planteado desde el inicio de su campaña respecto de más crecimiento, más trabajo, más inversión, estabilidad fiscal, pero con medidas que generan incertidumbre respecto del tema previsional, del tema de la misma estabilidad fiscal, y que incluso algunos economistas de derecha, bueno, cercanos a otras candidaturas, pero del sector, por así decirlo, de la misma, de un pensamiento ideológico económico similar, lo consideran poco realista. ¿Cómo lo ve usted? Mire, yo en primer lugar creo importante la convergencia que hay en todas las campañas y todos los programas que conozco, en el sentido de que nuestro país tiene que volver a crecer, que no podemos seguir en una inercia que ha significado finalmente muy bajo crecimiento, una especie de estancamiento de la economía, que hace que también los ingresos fiscales no tienen condiciones de resolver los problemas que están planteados en el país. A mí me parece que ese es un avance importante, esta convergencia de la necesidad de crecimiento. Ahora hay que naturalmente ver cómo generar, cuáles son las mejores condiciones para poder cumplir con ese propósito. Y desde ese punto de vista, lo que yo advierto en el programa de José Antonio Kast es más bien un esfuerzo de desconstrucción de muchas de las cosas que se han hecho. Esto no significa que no haya que replantearse críticamente algunas medidas, particularmente formas de autorizaciones que se han planteado respecto de determinados proyectos, pero básicamente la línea de José Antonio Kast, que yo no comparto, consiste en desmantelar una institucionalidad económica, es desmantelar un conjunto de proyectos que se han venido aprobando, y que hoy día plantear las cosas de esa manera genera, me parece a mí, un efecto muy negativo. Y ese es justamente un muy buen ejemplo de lo que era planteado en el tema previsional. Se demoró 10 años el proyecto de reforma previsional, e incluso más, en poder finalmente encontrar un tipo de acuerdo. Todos los sectores tuvieron que hacer sacrificios muy grandes respecto a lo que eran sus convicciones, pero finalmente se llegó a un acuerdo. Existe la posibilidad de aumentar ahora en el corto plazo el nivel de pensiones, que son extremadamente bajos, y para eso se dispuso dentro del proyecto, se acordó en el proyecto este mecanismo del préstamo, que me parece a mí que es un mecanismo que tiene que ver algo con la solidaridad, algo con el reparto, que es lo propio de un sistema de seguridad social. Y cuando José Antonio Kast pone en cuestiones esa idea y plantea la necesidad de terminar con ella y sustituirla por un mecanismo que no aparece, no se define con claridad, deja una tremenda incertidumbre respecto a algo tan importante como el aumento de las pensiones. Yo creo que este es un buen ejemplo de la forma como en ese sector se están enfrentando las cosas, que me parece a mí que puede ser muy, muy dañina para el país. Carlos, muy buen día. Quiero seguir preguntando por el tema de Kast, pero el del crecimiento es un tema que usted ha puesto sobre la mesa varias veces antes, la necesidad de crecer para poder resolver los problemas económicos que tiene el país, o más bien afirmarnos, ¿no? ¿Ve posible la meta de crecimiento del 4% que se puso Kast, que se puso Matei también? ¿Lo ve realista, lo ve factible, también mirando las propuestas que tienen ambos en sus programas? Mira, yo creo que la posibilidad de volver a crecer al 4% es una posibilidad que existe. Chile tiene hoy día Chile tiene un problema que viene con esta inercia del estancamiento durante años, el estancamiento de la productividad, pero tiene también una tremenda oportunidad, porque tenemos afortunadamente una buena parte de las cosas que el mundo necesita. Tenemos la posibilidad de exportar alimentos saludables, tenemos una muy buena dotación en metales críticos, como es el caso del cobre, como es el caso del litio, tenemos territorio, tenemos energías renovables no convencionales baratas. Todo eso yo creo que
da la posibilidad de retomar un crecimiento mucho más fuerte, en torno al 4% hacia adelante. Pero para eso, y esa es la diferencia fundamental que yo tengo con los programas de Evelyn Matei y de José Antonio Kast, no basta con simplemente bajar los impuestos a las empresas, no basta con simplificar ciertas regulaciones, se requiere una estrategia, se requiere una visión. Estas cosas no pasan con piloto automático. Yo creo que esa es la diferencia fundamental. Creo que el país no ha aprovechado todas las oportunidades de las cuales dispone, porque hemos funcionado sobre la base de que basta con tener un buen equilibrio en banco económico, basta con responsabilidad fiscal para que las cosas fluyan de manera más o menos automática, y eso no ha ocurrido. Entonces creo que la gran discusión no basta con decir, mire, yo quiero crecer al 4%, hay que decir cómo se crece al 4%, y para eso yo creo que es fundamental una concertación que desgraciadamente no ha existido entre el sector público y el sector privado. Creo que hay que romper con las desconfianzas que desgraciadamente se han venido restableciendo entre el sector público y el sector privado. Cuando en los 90 crecimos fuertemente, teníamos un nivel de concertación mucho mayor entre el Estado y el mundo empresarial. Creo que eso es fundamental restablecerlo, porque si no, las cosas no van a funcionar. Reitero, esto no funciona con piloto automático, es lo que ocurre en el mundo. En los países asiáticos se practica desde siempre una política industriales con objetivos muy precisos. Lo mismo ha estado haciendo en muchos aspectos Estados Unidos, también lo que hacen los países de Europa. Entonces creo que Chile tiene que poder sintonizarse respecto a lo que ocurre en el mundo y tener también sus propias definiciones, tener una estrategia y buscar un nivel de complementación y de articulación entre el sector público y el sector privado que desgraciadamente hasta ahora no ha existido. Uh-huh. Carlos, y tomando en cuenta que la candidatura de Evelyn Matei y de José Antonio Kast apuntarían a estas recetas que más bien son como un poco antiguas y que no han tenido resultados en el pasado. ¿Qué pasa con las otras candidaturas? ¿Ve que aprovechen esta oportunidad o que apunten a aprovechar esa oportunidad que tendría nuestro país? Mira, yo creo que falta todavía poco más de 3 meses para la elección, y yo esperaría que tuviéramos una discusión de mejor nivel y sobre todo de mayor profundidad. Creo que lo que se han intercambiado hasta ahora son básicamente eslogans, se han definido propósitos generales, pero ha habido poca discusión al respecto de cómo esos objetivos, por ejemplo, el llevar la tasa de crecimiento al 4% se puede lograr. Entonces yo esperaría ya que en la medida en que se vayan generando otros debates, se vayan precisando más los conceptos. Finalmente lo que importa van a ser los énfasis que pongan los candidatos y las candidatas en sus presentaciones públicas. En los programas lo escriben los técnicos, son importantes, son puntos de referencia, pero creo que lo más importante es el énfasis que cada cual ponga en sus definiciones programáticas. ¿Qué opinión tiene, Carlos, del programa de la candidata Jara? Que he leído diferentes opiniones que lo califican como uno más bien de administración en materia económica, porque no propone cambios fuertes como se esperaban o como sí lo hacía en su programa de primarias, que, no sé, en algún momento se esperaba una reforma tributaria. No tiene cambios tan grandes o sustantivos como sí los tienen los de Matei y Kast. ¿Cómo lee esa distinción? Mira, yo creo que lo decíamos recién, los programas de Matei y particularmente de Kast lo que buscan es más bien desconstruir, es más bien darle todas las condiciones al sector privado para que éste pueda disponer supuestamente de las libertades y las condiciones como para poder desarrollarse. Yo creo que esa línea es una línea que finalmente en el mundo no ha funcionado. Uh-huh. Esta idea que tienen algunos de que bajando los impuestos finalmente aumenta la recaudación. Eso realmente es puramente pensamiento mágico. Las cosas no pasan de esa manera en el mundo real. Ahora, yo creo que el programa de Kast, el programa de Janet Jara, que son, ella misma lo ha dicho, son lineamientos programáticos que tienen que irse profundizando. Creo que son lineamientos programáticos que son realistas, porque el país está en una condición bien compleja. Se requiere un esfuerzo grande para volver a crecer, se requiere generar estímulos adicionales a la inversión, y desde ese punto de vista yo creo que es razonable
para un periodo de 4 años buscar más bien resolver los problemas de mayor ingreso fiscal por la vía de un mayor crecimiento, por la vía de reasignación de gastos, porque creo que el país políticamente no está en condiciones de poder enfrentar una nueva reforma tributaria. Carlos, ¿qué pasa con el sector privado? Porque, estamos hablando de las propuestas presidenciales, pero usted en un punto mencionó de que aquí se necesita un compromiso tanto del sector público como del sector privado, y poco se habla respecto del sector privado acerca del rol que debiesen jugar hacia adelante, porque lo que da la sensación es que básicamente, por lo menos las grandes multigremiales lo que están esperando es que les bajen los impuestos. Mira, yo creo que yo no tengo exactamente la misma impresión. He tenido ocasión de participar en conversaciones. Estuve en un seminario hace no mucho tiempo atrás con Susana Jiménez, también con Rosario Navarro, la presidenta de la SOFOFA, y yo veo que hay una preocupación. Creo que hay un sector empresarial que tiene una mirada quizás todavía tiene resabios ideológicos, pero creo que también es un sector que tiende a compartir esta idea de que el país tiene una oportunidad y que esta oportunidad no va a estar permanentemente abierta y que hay que hacer cosas distintas. Tenemos que salir de una cierta inercia en la cual hemos estado en el último tiempo. La CPC hizo un conjunto de propuestas, son 50 propuestas dentro de las cuales, si uno las mira, hay muchas cosas que son las recetas estándar, que tienen que ver con la rebaja de impuestos, que creo que en Chile, así como no es factible pensar en una nueva reforma tributaria, creo que tampoco es factible disminuir sustantivamente los impuestos, porque entre otras cosas lo que hay que garantizar es responsabilidad fiscal, y si se disminuyen los impuestos, lo que vamos a terminar haciendo es aumentando el déficit. Pero yo diría que hay un cierto cambio en los enfoques del mundo empresarial, y creo que es fundamental poder buscar dentro de las candidaturas los puntos en común y generar una suerte de alianza productiva con el sector empresarial, porque es evidente que las cosas no pueden funcionar de otra manera. Chile tiene que aumentar sustancialmente la tasa de inversión. La caída del crecimiento tiene que ver fundamentalmente con la caída de la inversión y con la caída del sector exportador. Hay que reactivar el sector exportador, hay que generar nuevos motores para el desarrollo exportador chileno, supone aumentar la inversión. Pero en el caso de Chile hay que tener presente que del total de la inversión, el sector público no representa más allá del 10 o el 12%, el resto, el 88%, el 90% de la inversión viene del sector privado. Entonces es fundamental una alianza, un acuerdo con el sector empresarial en torno a ciertas líneas de trabajo para poder sacar el país adelante. Pero creo que la gran diferencia respecto a lo que se ha hecho hasta ahora, y creo que esa es como la ruptura que hay que producir, es terminar con esta idea de que las cosas funcionan con piloto automático. Ahora, esto no significa que el Estado tenga que decirle al sector privado: mire, hay que invertir aquí y allá. Lo que hay que hacer es poder sentarse, poder identificar en conjunto cuáles son las oportunidades que existen y poder trabajar en conjunto. Creo que una mirada estratégica en el fondo. Exactamente, o sea, es lo que falta una mirada estratégica, falta un acuerdo sólido entre sector público y sector privado, falta eso, y eso también supone una cierta institucionalidad que puede hacer las cosas de una mejor manera. Yo creo que hemos tenido en nuestro país una fuerte tendencia a tener una conducción económica más bien que está más centrada en el corto plazo, y eso uno lo ve en la discusión económica, cómo la gente se agita con lo que ocurre con el IMASEC, que mide la actividad en un mes, qué es lo que pasa con el IPC, que son indicaciones que son importantes respecto del manejo de la contingencia económica, pero la discusión más fundamental debería tener una perspectiva más de mediano y largo plazo, y desgraciadamente eso no existe. Estamos conversando con el exministro de Economía, Carlos Minami, sobre la reducción del gasto público. Carlos, que tiene Cast y que tiene Matei. Cast, por ejemplo, dice $6.000 millones los primeros 18 meses de su administración. Nicolás Bome, asesor económico de la candidata Jara, decía: es totalmente imposible, sobre todo si se proponen por ejemplo, ciertos fortalecimientos a ciertas áreas. ¿Cómo evalúa ese versus, ¿no?, de recortar el gasto público pero también fortalecer ciertas cosas? Mira, yo creo que las personas que dicen que hay que recortar el gasto público, lo importante también es que puedan decir de
dónde recortarlo, qué programas hay que terminar. Yo creo que hay márgenes para recortar programas. Creo que hay un conjunto de programas que ya cumplieron con sus objetivos y que deberían ser objeto de una evaluación y con toda seguridad poder decir, mire, ya se cumplieron el objetivo, no tiene sentido seguir sustentándolos. Creo que hay un margen de maniobra para eso, pero creo que es muy importante que quien diga que va a cortar gasto público indique con precisión, con claridad, cuáles son los sectores en donde esto debiera ocurrir. Ahora, yo creo que una reducción de ese volumen me parece a mí que difícilmente va a poder tener lugar sin costos sociales que pueden ser altísimos. Yo la verdad tengo muchas preocupaciones por la aproximación que tiene particularmente José Antonio Kast cuando dice, mire, aquí la verdad es que el Parlamento no es tan importante. Yo creo que él por lo demás renunció a tener mayoría en el Parlamento. Él lleva su propia lista, no quiso hacer una lista unitaria justo con Chile Vamos, que le habría permitido aspirar a la posibilidad de tener una mayoría en el Parlamento. No va a tener mayoría en el Parlamento. Él dice que el Parlamento no es muy importante, y desde ese punto de vista yo creo que hay también una inquietud acerca del funcionamiento del funcionamiento del país desde el punto de vista de sus estructuras democráticas. Carlos, yo querría preguntarle millones de cosas más, pero específicamente por el empleo, que es un tema por el que le han pasado mucho la cuenta a Janet Jara, pero además Evelyn Matei promete la creación de 1 millón de empleos. ¿Cómo ve este escenario en un minutito, si me puede responder? Mire, yo creo que justamente es lo que conversábamos al principio. A mí me parece que es muy importante que tengamos un debate de calidad en donde no intercambiemos simplemente eslogan. Yo, de momento, por lo que he visto en el planteamiento de Evelyn Matei, me parece bien la aspiración a hacer un esfuerzo grande en materia de empleo, pero francamente no veo un planteamiento que sea consistente con la creación de esa cantidad de empleos, y que yo espero que sean empleos formales. Yo creo que es también muy importante que se creen empleos, que los empleos sean empleos de calidad, que cumplan con las normas del trabajo decente, tengan un nivel de protección social, tengan previsión, tengan las condiciones que la OIT define como trabajo decente. Y desde ese punto de vista creo que el planteamiento que ha hecho Evelyn Matei probablemente está bien intencionado, pero creo que tiene bien poca fundamentación técnica. Uh-huh. Carlos Ominami, queremos agradecer el tiempo que ha tenido para conversar con nosotros y lo esperamos pronto, que esté muy bien. Muchas gracias a ustedes, pues hasta la próxima ocasión. Muchas gracias. Adiós. Carlos. 8 de la mañana con 1 minuto, tenemos que hacer una nueva pausa en esta primera edición de Radio Análisis, pero sigan junto a nosotros y nosotras, ya regresamos con más noticias.